Sopla tu viento y muévete. Haz algo nuevo, Espíritu. Manda tu fuego, enciéndeme. Haz algo nuevo, Espíritu. Sopla tu viento y muévete. Haz algo nuevo, Espíritu. Manda tu fuego, enciéndeme. Haz algo nuevo, Espíritu. Sopla tu viento y muévete. Haz algo nuevo, Espíritu. Manda tu fuego, enciéndeme. Haz algo nuevo, Espíritu. Sopla tu viento y muévete. Haz algo nuevo, Espíritu. Manda tu fuego, enciéndeme. Haz algo nuevo. Tu presencia llena todo en mí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Viento de eso me preparará para tomar lo nuevo de tu espíritu. Tu presencia llena todo en mí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Viento recio me preparará para tomar lo nuevo de tu espíritu. Te adoramos, Señor, que tu presencia esté en este lugar, moviéndose de una manera especial, haciendo algo poderoso, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, y que tu gloria, tu nombre sea exaltado, adorado en este lugar. Te adoramos a ti, adoramos y bendecimos tu nombre. ¿Quién está alegre? Levante la mano, ¿quién está alegre? Nos vamos a gozar, vamos a cambiar un poquito el ritmo, pero nuestro gozo está intacto, completo en la presencia del Señor. Amén. Todos con las palmas. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad,
ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, y así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, y así como David cantaba, y así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Bendecimos tu nombre, Dios. El mismo Dios que echó a la mar a todos esos egipcios es el mismo Dios que nosotros adoramos y que puede hacer y que sigue haciendo cosas maravillosas en esta iglesia y en tu vida. El Señor está haciendo milagros. Yo he hecho, dice el Señor, yo he hecho en tu vida. Amén, 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 aleluya. Gracias, Señor, por tu fe. La fe le agrada a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Jesús, gracias. Espíritu Santo, te bendecimos. En esta mañana, Espíritu Santo, te bendecimos. Te exaltamos, Jesús. Oh Rey, te amamos, Jesús. Y hoy con gozo y con adoración vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Con alegría y con gozo, porque dice su palabra que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tenga salvación. ¿Y sabe qué significa salvación? Vida eterna, gozo, paz, prosperidad en esta vida. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nuestro Dios lo ama tanto y quiere que usted sea próspera. Quiere que usted sea bendecida, quiere que usted sea sana. Dice que seas prosperada en todo, en todo. Por eso le creemos a Dios, por eso preparamos nuestros diezmos, por eso le damos. Porque la palabra dice que hay que dar, hay que sembrar en el reino de Dios. Y si tú siembras ofrenda, diezmos, hay bendición, hay cobertura. La Biblia dice que tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar para que seamos prosperados en todo. Usted va a estar tranquila cuando usted dé, porque usted tiene su cobertura divina. Amén. Bueno, pues vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y venir aquí al altar a honrar a nuestro Dios. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito. Gracias. hay un clamor, algo que arde dentro de mi ser, deseo insaciable, te quiero conocer.
delante de ti a este altar a honrarte, papá. A honrarte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, papá, porque sabemos que tú lo has demandado, tú lo decretas, papá. Confiamos que tú tienes el cuidado de nosotros, mi Dios. Tú cuidas nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Tú cuidas nuestra casa, nuestros trabajos. Tú cuidas, mi Dios, nuestra salida y nuestra entrada. Tú eres nuestro gran pastor y nada nos pasará. Venimos, mi Dios, con gozo, con alegría, sabiendo que tu bendición está sobre nosotros, Padre. Te pedimos, mi Dios, que si hay alguna necesidad, tú obres, mi Dios, con esta semilla. Que tú fructifiques, mi Dios. Tómala, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Jesús. Amén, amén, amén. Bien, hoy les voy a hablar sobre una persona que tenía un corazón de siervo. Se llamó Obed Edom. Y es una historia muy particular que a mí me tocó, porque podemos ver nosotros como una persona que rinde su corazón al Señor y que está dispuesto a seguir y a servir al Señor es bendecido. Entonces vamos a ver hoy segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 12. Vamos a leerlo rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 12. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, o sea, el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. A toda su casa bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es una historia corta, pero preciosa. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un día dijo en Salmos 27:4: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
todos los días de mi vida. Él quería estar todos los días de su vida en la presencia de Dios. David amaba la presencia de Dios. No se quería separar de la presencia de Dios. Para él no había nada en el mundo mejor que estar en la presencia de Dios. Había experimentado algo tan maravilloso que no quería perder esa presencia. Y un día dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él temía un día perder esa presencia tan preciosa que tenemos aquí, que es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y él se había resuelto desde su juventud buscar a Dios todos los días de su vida, buscar su presencia. Y estaba preocupado por el arca del pacto. Estaba preocupado. El arca del pacto había estado descuidada durante todo el reinado de Saúl. Y el arca del pacto era la representación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el arca del pacto, representaba la presencia de Dios. Entonces, era un tesoro nacional. Era un objeto sumamente venerado, sumamente sagrado, que debía estar guardado en el tabernáculo, pero no lo estaba. Pero para David era más que un simple objeto sagrado. Para David era el arca y el tabernáculo el lugar correcto donde se debía adorar a Dios, donde Dios se manifestaba. Por eso David ansiaba traer el arca otra vez a Jerusalén. Y David reúne a todos los hombres de Israel, o más bien a 30,000 escogidos de Israel, y se va a Baala de Judá, donde estaba el arca, para de ahí partir y traer el arca a Jerusalén. Dice el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. O sea, salieron de Baala de Judá. Era una procesión inmensa, muy grande. David y 30,000 hombres escogidos de Israel marchaban en esa procesión. Iban contentos, alegres. El arca era un asunto de seguridad nacional para Israel. Era tener la presencia de Dios en medio del pueblo. Era un asunto de seguridad nacional. Y entonces David no escatimó gastos para traerla, y ordenó que se fabricara un carro nuevo para subirla y transportarla, y para que no hubiera averías durante el camino. Y dice la palabra que subieron el arca al carro y comenzaron a descender de la casa de Abinadab, que estaba en una colina, en una lomita. Y comienzan a descender, y dice que Usa y Ahío guiaban el carro. Versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, la palabra danzaban es el hebreo sahak, de la que se deriva reír, jugar, divertirse, estar alegres, danzar, jugar, regocijarse, retozar, saltar. O sea, todo el pueblo iba detrás del arca cantando, danzando y alabando a Dios. Era una fiesta, una verdadera fiesta.
Y David, el rey, iba delante de todos, danzando con toda su fuerza. Era algo hermoso lo que estaban viviendo todos ahí. Y todo iba bien, hasta que sobrevino un accidente. Dice el versículo 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando Usa vio que el arca se zarandeaba y que el arca podía caer, él quiso sostenerla con la mano. Él la quiso tomar con la mano para que no cayera. Pero el furor de Jehová se encendió contra Usa por aquella falta y lo mató. Lo mató. Dios lo mató. Quizá alguno esté diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué lo mató? Si Usa solamente estaba tratando de proteger el arca, ¿fue injusto Dios? No fue injusto. Nadie podía tocar el arca. Nadie podía tocar el arca. Nadie. La ley decía en Números 4, versículos del 5 al 15, que solamente los levitas podían transportar el arca. Solamente los levitas. Y no la podían tocar de ninguna manera. Tenían que cargarla con varas. Y las varas se las ponían sobre los hombros. Pero no podían tocar el arca, so pena de morir fulminados ahí mismo. Entonces Usa había cometido un error grande, un error grave, y merecía la muerte. Merecía la muerte, porque así decía la ley. Nosotros también merecíamos la muerte, ¿verdad? Dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero este es otro tiempo. Este es el tiempo de la gracia de Dios en Jesucristo. Él vino y no tenemos que morir ya. Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos salvó y nos sanó y nos restauró y nos bendijo. Pero Usa murió. Y David ignoró las escrituras, ignoró la palabra de Dios. Versículos 8 y 9. Y se entristeció David por haber ido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Fue un juicio terrible sobre Usa y delante de todo el pueblo. Delante de todo el pueblo. Tantas veces Usa había visto el arca de Dios en la casa de su padre, que la llegó a considerar como algo familiar. Y ahí comenzó su error. Y lo pagó muy caro. Lo pagó con su vida. David y el pueblo necesitaban recordar que el arca representaba el emblema de la presencia. Era el emblema de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Parecía que lo habían olvidado. Y David se entristeció. Él se puso muy triste. Él se consideraba a sí mismo personalmente responsable de la muerte de Usa. Él se culpaba. Y personalmente responsable por el fracaso de todo el proyecto, porque había fracasado. Y él se preguntaba: ¿cómo entonces yo voy a traer el arca a mí?
todavía no entendía. Como que se enojó primero. Todavía no entendía el motivo del juicio de Jehová sobre ellos. No entendía. Y se enojó, pero luego temió a Jehová. Y ya no quiso traer el arca. Él desistió de llevar el arca a Jerusalén. Dice el versículo 10: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. O sea, David no quiso arriesgarse más. Le impresionó tanto esa tragedia que ya no quiso arriesgarse más, y él canceló la procesión. En lugar de detenerse en el camino, él y todo el pueblo que lo acompañaba, y postrarse y orar al Señor y consultar el porqué de aquel juicio contra ellos. Pero no, él canceló todo. Él suspendió la procesión y mandó que el arca fuera llevada a la casa de Obed-edom geteo. Y la mandaron para allá. Y sucedió lo inesperado. Versículos 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. A causa de la presencia de Dios en la casa de Obed-edom. 3 meses bastaron para que Dios bendijera a Obed-edom y a toda su casa. Únicamente 3 meses. 3 meses y la vida de Obed-edom cambió para siempre. Para siempre. Te preguntarás tú, ¿pero por qué? ¿Cómo Dios puede bendecir en tan poco tiempo y de esa manera a una persona, a Obed-edom? Hay varias razones. Porque Obed-edom tenía un corazón de siervo. Obed-edom tenía un corazón de siervo. El nombre Obed significa el siervo de Jehová. Obed-edom significa el siervo de Dios, el esclavo de Dios. Obed-edom no conocía excusas. Siempre que se le llamaba Obed-edom, ahí estaba, dispuesto, puesto, y siempre dispuesto a lo que se le mandara. Él estaba en el ministerio de alabanza. Era como un Luis y como una Laura Ramírez, Carmen, Mónica, todos. Servía al Señor en el ministerio de alabanza. Él era un levita. Él sabía tocar el arpa. Es más, aparte de eso, él era el director de un grupo de arpistas y era muy amado. Nunca faltaba a los ensayos, ni llegaba tarde. Él era muy puntual, muy responsable. Él vivía entre Baala de Judá y Jerusalén, cerca del lugar donde Usa había muerto por haber tocado el arca. Él sabía lo que había pasado ahí. Él sabía. Y también sabía de aquellos filisteos que recibieron plagas y que murieron muchos por haber tomado el arca de Dios. Y sabía también él de aquellos 50,070 hombres de Bet-Semes que por haber mirado adentro del arca, Dios los mató.
Él sabía lo que había pasado. Ahora, le mandó preguntar David a Obed-edom: ¿quieres recibir el arca de Jehová? No le preguntó nada. Puedes leerlo. Simplemente él le mandó el arca. ¿Por qué? Porque David conocía a Obed-edom y él sabía que él también amaba la presencia del Señor. Él era un adorador del Señor, igual que David, su amigo. Y se la envió. Y Obed-edom abrió de par en par las puertas de su casa para recibir el arca de Jehová, gozoso, contento, feliz. Y Jehová lo bendijo por haber recibido el arca como un hombre que tiene un corazón de siervo. Jehová lo bendijo grandemente. Dios quiere que le sirvas. Hoy el Señor te está hablando a través de Obed-edom. El Señor desea que le sirvas. ¿Para qué? Para que Él te pueda prosperar, para que recibas la bendición. Dice Deuteronomio 10, versículos del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Para que seas prosperado. Para eso el Señor te habla hoy y te pide que le sirvas. Esta palabra es para ti. No mires al que está a tu lado. Esta palabra es un llamado para ti. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirvas, porque si lo amas, tú lo vas a servir. Si le temes, tú vas a andar en sus caminos y no te vas a desviar. Si lo amas, tú lo vas a servir como Él quiere que le sirves y que guardes todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él te quiere prosperar. Él te quiere prosperar. De hecho, Él está prosperando a muchos. Muchos están siendo prosperados en el pueblo de Dios. Comienza a servir al Señor, porque hay una promesa. Hay promesas para ti. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Tú sirves al Señor y Él te bendice. Él bendice tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Él se llevará las enfermedades. Él las tomará, Él te las quitará, Él te sanará. Si tú le sirves de todo corazón. El Señor a mí me ha sanado varias veces. Me ha sanado. Me ha sanado el Señor varias veces. Y también a mi familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Di conmigo: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Así sea, Señor. Así como salió de su boca, así ellos lo cumplan. Gracias, Señor. Gracias. Entonces así bendijo Dios a Obed-edom. Y le dijo, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda
su casa. No solamente él fue bendecido, todas sus familias, sus parientes fueron bendecidos por causa de la presencia de Dios y por causa del servicio de Obed-edom para Dios. La palabra bendijo es la palabra hebrea barak, que es raíz de la palabra arrodillarse. Arrodillarse, ¿sí? O sea, esto implica que esta palabra barak o bendecir implica bendecir a Dios. O sea, arrodillarse, adorar a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Obed-edom convirtió su casa en un altar de adoración a Jehová. Él convirtió su casa en un altar de adoración a Jehová. Pero también la palabra bendijo, barak, también indica una bendición al hombre de parte de Dios por causa de su adoración. Y si no sabías, adorar al Señor es un servicio que le prestamos al Señor. Adorar al Señor es servir al Señor. Eso viene en la palabra. Cuando tú estás adorando al Señor, tú le estás sirviendo al Señor. Con tu corazón, con tu boca, lo que lo alabas, lo exaltas. De ahí la importancia de la adoración también y del servicio al Señor. Y finalmente, cuando David reconoció su error, cuando él se dio cuenta que había fallado y que el arca no debía ser transportada en un carro, él volvió a llamar a todo el pueblo para iniciar otra vez la procesión. Pero ahora envió a llamar a todos los sacerdotes y a todos los levitas para transportar el arca como la ley de Moisés decía. Y fue transportada y se hicieron sacrificios, como decía la ley, de animales, y fue acompañada de cantos, danzas y música. ¿Y quién crees que iba ahí? Entre los músicos, Obed-edom iba en esa procesión, dirigiendo también la alabanza al Señor. Y David quedó tan satisfecho, complacido con Obed-edom, que cuando llegaron lo nombró junto con sus hermanos guardas de las puertas del templo. David lo consideró y le dio otra responsabilidad de guardar el templo. Obed-edom. Ahora, ¿qué había traído la presencia de Dios a la casa de Obed-edom? Ya para terminar, el siervo de Dios, Obed-edom. 1. Dios lo bendijo primeramente a él. 2. Dios bendijo a toda su familia. 3. Dios bendijo todo lo que tenía. Si tenía ganado, rancho, tierras, Dios bendijo todo lo que tenía. Dios le concedió ser director de un grupo de alabanza. Dios le concedió también ser guarda del templo, que ya dijimos. Dios lo bendijo con 8 hijos. En ese tiempo era una bendición tener 8 hijos. Y yo creo que también hoy, ¿verdad? Pero está difícil, ¿sabes? Para sostenerlos, ¿verdad? Pero Dios lo bendijo con 8 hijos. Dios promovió también a sus hermanos e hijos. Lo puedes ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. Y finalmente Dios también bendijo a sus nietos. Y todos ellos fueron hombres valerosos, hombres valientes, esforzados, dice, robustos, fuertes para servir al Señor. Amén. O sea, Obed-edom, un hombre, fue muy bendecido por parte del Señor. ¿Y todo por qué? Porque tenía ese corazón para el Señor. Un corazón que no sabía decir que no. Un corazón que siempre estuvo dispuesto
y disponible para servir al Señor Jesús. Amén. Eso es lo que Él quiere. El Señor quiere que tengamos ese corazón disponible, dispuesto para el Señor. Obed significa el siervo de Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que caminemos nuestra vida como siervos del Señor. El arca estuvo 70 años en la casa de Abinadab y nada pasó allí, sino una desgracia. Nada pasó bueno, pero sí una desgracia. En cambio, cuando el arca llegó a una casa donde la familia le servía al Señor, solo le bastaron a Dios 3 meses para bendecir a Obed-Edom y a toda su familia y a toda su descendencia. De ahí que necesitamos nosotros transformarnos en un siervo del Señor. Y Él verá tu corazón. Y la promesa es que Él te va a sanar, que Él te va a prosperar, que Él te va a promover, que Él te va a restaurar, que Él te va a levantar, que Él te va a liberar, que te va a quitar todo aquello que está estorbando para que tú no le sirvas. Él va a deshacer la obra del diablo que hay en tu mente y en tu corazón para que seas libre y puedas servir con libertad al Señor Jesucristo. Amén. Ese fue el secreto de Obed-Edom y por qué lo vimos tan próspero. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hoy mi corazón está dispuesto para ti, Señor. Yo también te serviré, Señor. Yo me quiero comprometer contigo hoy, Señor. Hoy hago un compromiso firme, Señor, delante de ti, para buscarte a ti, Señor, para amar tu presencia, Señor, y para comprometerme contigo en la obra, Señor. Guíame tú, Señor. Espíritu Santo, dime en dónde yo te puedo ser útil en la iglesia, Señor, porque yo te serviré. Y también mi casa, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Iremos detrás de ti. Yo también te temeré, Señor, y seguiré tus caminos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tus escogidos, los que están aquí, mi Dios, y los que no llegaron también. Bendícelos, Señor. Guíalos por el camino de tú, Señor. Que puedan tener temor reverente a ti, Señor. Pon ese querer y el hacer en sus corazones para que te sirvan por tu buena voluntad, Señor. Que guarden tus mandamientos, Señor. Que conozcan tu palabra, Señor, en sus casas, para que lean, para que estudien, Señor. Y bendícelos, Padre mío. Bendice sus vidas, sus hijos, su esposa. Bendice sus trabajos, sus casas, todo lo que tienen, así como Obed-Edom, Señor. Bendice todo lo que es de mis hermanos, Señor. Todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bien. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Y les vamos a pedir que por favor sigamos orando por Fernanda Montserrat Hernández. Por favor, demos la batalla espiritual y sigamos orando por ella. Que Dios les bendiga. Eres el dueño